Hola dramáticos y dramáticas, bienvenidos a un nuevo video. Claudia Daniela, venme a pagar esto. Bueno, esta cuarentena nos ha permitido conocer gente diferente que conoce también un poco de nuestro trabajo, y en esta oportunidad tenemos a el autor dramaturgo Gustavo Cabrera desde Lima, Perú. Mi amigo Oscar les contará un poco más sobre él. Dramáticos y dramáticas, el día de hoy nos acompaña un autor cuyo país, su gastronomía ha alcanzado fama mundial. El país del pisco, el país de la sociedad incaica. Sí, Teatrubers, nuestro invitado es de Perú. Gustavo Cabrera. Gustavo Cabrera es un actor egresado de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca en España. Es autor del libro Cuentos no ficción, 3 viajes en blanco y otros textos dramáticos. Pero el día de hoy vamos a hablar de un texto en particular, Sublima. Hola Gustavo, un gusto tenerte con nosotros. Nos gustaría que nos conversaras un poco más acerca de tu trabajo y trayectoria para seguirte conociendo. Ante todo, muchas gracias por esta entrevista y un saludo muy especial para el público de Teatrubers Back. El año 1998 yo terminé de estudiar en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo me formé allí como actor profesional, pero al poco tiempo de egresar entré a algunos talleres de dramaturgia que me gustaron mucho. Y estudié dramaturgia con unos maestros que han ganado muchos premios. Ellos son Alonso Alegría, César de María y César Vega Herrera. Cuando llevé el taller con Alonso Alegría, yo escribí una primera versión de una obra llamada Visita Celeste. Esta obra, posteriormente, yo la estrené y les voy a mostrar el afiche. A ver, ¿se puede ver? Miren, ahí está el afiche de Visita Celeste, la primera obra que yo escribí y estrené en un teatro que se llama la Alianza Francesa. Bueno, yo actué interpretando a uno de los personajes. Son solo 2 personajes, un joven motociclista y una muchacha misteriosa que aparece y le ayuda. Posteriormente, yo llevo un taller con César de María y él me invitó a formar parte de un grupo de jóvenes dramaturgos. Este grupo se llamó Dramatis Personae. ¿Y cómo es la vida? Algunos compañeros de allí luego se consagrarían como muy buenos dramaturgos. Tal es el caso, por ejemplo, de Mariana de Altaus. Algunas obras de ella son difundidas por Celsit, Gonzalo Rodríguez Risco, quien tiene muchas obras estrenadas, pero también ha adaptado o ha traducido obras del inglés al castellano. Y también Claudia Sacha, quien escribe teatro y guiones de televisión. Hubo un compañero llamado Carlos Acosta, quien poco a poco se decantó más por la pedagogía teatral, le ha ido bastante bien, y en mi caso, poco a poco me fui dedicando más a la narración oral, me dediqué más a hacer cuentacuentos y me fui más bien alejando del teatro. Pero les voy a mostrar el afiche de la obra que yo escribí con Dramatis Personae. Esta obra se llamó ¿Cuál te gusta más? Esta obra fue muy curiosa, nació a partir de un ejercicio, unos estímulos musicales que nos dieron, y a partir de ahí fue naciendo esta obra. Bueno, que está el afiche, esta obra yo la dirigí, no solo la escribí, sino que la dirigí y salió publicada. Bueno, y de repente dirán, ¿por qué tiene esas imágenes tan sugestivas? Es que trata sobre una vedette en decadencia, una vedette que está en un momento crítico y toma unas decisiones muy especiales. La estructura dramática no es tradicional, más bien se desarrolla en un ambiente onírico, ¿no? Esta obra fue estrenada y publicada, les dije, aquí está, fue publicada en la revista Muestra, ¿no? En este ejemplar comparto páginas, ¿no?, con Mariana de Altaus, quien aquí también nos presenta una de sus obras. También fue publicada, ¿Cuál te gusta más?, en un pequeño formato de ediciones Altazor. Muy bien. Yo unos años estuve pues dedicado a la narración oral, pero hace poco yo estudié un máster de escritura creativa en español en la Universidad de Salamanca, y allí, en el curso de teatro, yo me reencontré con mis raíces artísticas, y una de las
tareas, bueno, la tarea principal del curso era escribir una breve pieza teatral. Escribí ahí la obra Sublima, que es la obra de la que hablamos hoy. Al leer Sublima como texto dramático, vemos que al llevarlo a una puesta en escena se nos facilitaría muchas cosas, pues de corta extensión, son pocos personajes, además de que la acción se desarrolla en un espacio que es fácil de resolver. A mí me gustaría saber si de pronto pensaste como actor en todos estos elementos o primero pasó por tu cabeza la historia y resultó que podías desarrollarla de esta manera. Bueno, Sublima nació en el máster. Era un ejercicio, como ya lo dije. Era la tarea principal de este curso. Al principio, yo no tenía muy claro sobre qué iba a escribir. Y vino a mi mente una imagen muy poderosa. Cuando yo estudiaba en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, ese local quedaba en el centro de Lima. Y a solo media cuadra quedaba el bar Queirolo, un bar muy famoso del centro de Lima, al cual va gente muy variada. Por ejemplo, van artistas y van intelectuales, pero de diferentes estratos sociales. Es decir, tú puedes ver ahí tanto a artistas alternativos, que no son famosos, pero también puedes encontrar a uno que otro que sí es más conocido, ¿no? O intelectuales que de pronto están en medios grandes, ¿no? Entonces, es muy variado el público que acude ahí. Y se me vinieron a la mente muchísimos personajes, ¿no? Yo todavía no decidía quiénes iban a ser mis personajes. Entonces, entre esos personajes que se venían y se venían, apareció la imagen de un joven guitarrista ambulante, un varón guitarrista, porque hay muchos artistas que van, entran, tocan canciones, piden unas monedas, ¿no? Entonces, esa imagen se instaló en mi mente, ¿no? Pero todavía yo sentía que faltaba algo, ¿no? Te seguían apareciendo más personajes en mi cabeza, yo seguía indeciso y de pronto también se me ocurrió, uy, pero debería haber un personaje que sea como la contraparte, ¿no? Si este es alternativo, pues debería haber un personaje distinto de otro lado, ¿no? Tal vez un intelectual, qué sé yo, alguien reconocido. Y de pronto también me vino la idea, ¿y por qué tiene que ser un hombre guitarrista? ¿Por qué no es una mujer guitarrista, la artista ambulante que va caminando? Ah, podría ser. Y entonces ya se fue definiendo un poquito más quiénes serían los personajes, ¿no? Una muchacha, una joven de 25 años, que va recorriendo diferentes lugares, que llega a un bar en el centro de Lima y se encuentra con un hombre de unos 40 años, un comunicador que es exitoso, que es reconocido, que tiene pegada en los medios. Dos mundos diferentes. Había también un personaje mozo que aparecía en la parte final, casi ya cuando la obra termina, ahí había un mozo. Pero luego de terminar el máster, yo confronté mi obra con algunos amigos, se las di a leer y por ahí alguien me hizo la observación que quizá lo que decía el mozo ya estaba dicho antes, revisé la obra y coincidí en esa apreciación, así que el personaje mozo salió. La obra se concentró solamente en esta muchacha cuyo nombre artístico es Sublima y en Mauricio, que es el comunicador. Me gusta que sean solo dos personajes. Esto permite además lo mínimo que se requiere para montar esta obra, que el público esté centrado en la calidad interpretativa de los actores. Me parece que es una obra en que los actores se pueden lucir, ¿no? Porque esta obra, para ponerse en escena, requiere muy poco. Prácticamente requieres una mesa, dos sillas, una cerveza y un vaso. Bueno, tienes eso y tienes tus dos actores y listo. Con eso llevas esta obra a cualquier lugar. Entonces, es algo que me gusta, ¿no? Que los actores se luzcan por su capacidad actoral. En Sublima vemos el uso de varias figuras retóricas, quizá alimentado de tus conocimientos en literatura. Nos gustaría saber este conocimiento, cómo se ve reflejado en otros aspectos dentro de Sublima. Bueno, en Sublima utilizo un lenguaje retórico en muchas partes debido al tipo de personajes, ¿no? Él es un comunicador que habla sobre temas culturales, sobre temas de arte, entonces él utiliza este lenguaje como parte de su trabajo, por decirlo de alguna manera, y también está queriendo en un momento coquetearle a ella, ¿no? Entonces le coquetea dentro de su estilo. Por eso es que
este personaje utiliza esas herramientas retóricas. En el caso de ella, vemos que ella es una artista, una especie de cantautora, entonces también se justifica el lenguaje retórico, ¿no? Además vemos que la formación que ella tiene, vamos a ir descubriendo en la obra, que es una formación importante en el plano cultural. Entonces, por eso creo yo, se justifica el uso de un lenguaje retórico en Sublima. Gustavo, esto es una inquietud más personal. Al leer Sublima vemos que estos dos personajes se están conociendo, hay un flirteo entre ellos, pero en algunos momentos hay indicaciones que dicen que las reacciones de Libertad van a ser aparte. Al estar en tanta cercanía con este otro personaje, Mauricio, me pregunto cómo te imaginas que podría ser esto desde la puesta en escena, siguiendo tu indicación y que no pierda de pronto ese tono realista que tiene el texto de por sí. Yo creo que el teatro es juego y convención. Y el teatro realista, o que tiene esa orientación, no tiene por qué estar reñido con hacer convenciones escénicas. Entonces, si yo fuese el director de esta obra Sublima, lo que haría en esos momentos es lo siguiente. Haría que Mauricio se quede quieto, se quede inmóvil, que Sublima gire su cuerpo hacia el público lentamente, tranquila, sin apresurarse, reflexiona en voz alta y una vez terminada su reflexión, vuelve a voltear tranquila hacia Mauricio y en ese momento él recupera sus movimientos y continúa la acción.